el mensaje de hoy se titula ¿Qué nos susurra Dios? ¿Sí? ¿Qué es lo que el Señor nos susurra? Así que yo les voy a animar en el día de hoy que entendamos la voz de Dios cada día en nuestras vidas. Que entendamos qué es lo que Dios nos quiere decir y cómo Él nos susurra cada día a nuestras vidas lo necesario para comenzar la jornada, para comenzar el día, para transitarlo, para vivirlo. Entonces, ¿cómo podemos entender la voz de Dios? ¿Cómo podemos saber cuál es el susurro de Dios? ¿Sí? Lo vamos a entender y lo vamos a ver a través de cada detalle que Dios nos da en su palabra. ¿Amén? Así que yo le invito a que usted busque en su Biblia, si no, también lo va a ver aquí en el proyector, en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 12 y 13. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 12 y 13. ¿Sí? Y lo primero que vamos a ver es cómo el Señor nos susurra, cómo el Señor nos habla cada día. Y entonces, como les vengo diciendo, ¿vio? Que venimos tratando y venimos hablando de escuchar a Dios, de que Dios nos quiere hablar, de que Dios nos quiere revelar cosas. Como vengo contándole acerca de esto, Dios nos habla de muchas maneras. Y Él nos va a hablar en muchos momentos dentro del día y aún dentro de cada uno de nuestros años, de nuestra vida que tengamos que transitar por este mundo. Y hoy vamos a analizar quizás nuestra vida y vamos a ver que aún en todo lo que hemos pasado, ¿sí? En nuestros años de vida, 10, 20, 30, 40, 80 años de vida que hemos pasado, ¿sí? Podemos entender hoy que hemos podido, de alguna manera, experimentar cómo Dios nos hablaba, cómo Dios nos fue hablando, ¿sí? ¿Se acuerdan? Yo le contaba la otra vez a los 11 años que vi ese Jeremías 33:3 y me quedó ahí impactado. El Señor ya venía hablando y a cada una de nuestras vidas el Señor ya venía hablando. Pero vamos a ver en detalle, dos detalles a través de la palabra de Dios de cómo entender el susurro de Dios, cómo entender la voz de Dios, ¿sí? Y lo primero que vamos a ver, que Dios susurra en nuestros pensamientos. ¿Amén? Dios susurra en nuestros pensamientos. Vamos a leer juntos, Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 12 y 13. Y cuando vemos el título de este capítulo, dice, Elías huye a Horeb. ¿Sí? Dice, y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. He aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Amén? Amén. Vamos a leer entonces esta parte, lo vamos a dejar ahí, lo vamos a tener pendiente. Y algunas veces, cuando voy caminando, cuando voy viajando, siempre mi mirada tiende a visualizar todo un poco, ¿no? Lo que vamos viendo mientras vamos caminando, mientras vamos viajando. Y siempre en algunas oportunidades mi mirada se ha posado sobre alguien. O he tenido una inclinación a poder ver a alguien. Y entre eso que miraba podía ver que en la persona había dolor. O la persona estaba llorando. O la persona estaba con una cara de angustia o de problema. ¿Sí? Y no era porque yo sé leer los pensamientos o porque yo conozca a esa persona, sino que en ese transcurso, en esas miradas que se cruzaban, en mí venían pensamientos a mi mente de que esa persona a lo mejor estaba pasando por alguna circunstancia, algo que lo tenía ahí en ese dolor, en ese sentimiento de derrota, en ese sentimiento de estancamiento, en ese sentimiento de problema físico, a lo mejor algo que le estaba sucediendo.
Bueno, en ciertas ocasiones tuve la oportunidad, me acerqué a la persona y entre que hablaba y hablaba, por ejemplo en una sala de hospital, ¿sí? Entre que uno habla y habla, se da cuenta que la persona sí está pasando por un momento difícil, puede ser la persona, puede ser alguien más. Y entonces, en esos momentos, ahí venían a mi mente palabras de aliento, palabras buenas, ¿sí? Palabras que le ayudaban a esta persona, y si así la persona lo quería o me daba la oportunidad, yo oraba por esa persona, ¿sí? Yo oraba por ella. Y bueno, pero había otras veces que cuando iba en el colectivo, sí, mi esposo puede dar fe de eso, que cuando íbamos en el colectivo yo veía una persona y hasta me daban ganas de bajarme porque me daba impotencia de ver a alguien cuando para un colectivo sentado en una banca llorando, o mientras va caminando llorando, y uno quisiera abrazarle o quisiera darle ánimo. Bueno, no se podía, pero sí con mi pensamiento podía pedirle al Señor y decir: Señor, no lo conozco, no la conozco, no sé qué está pasando en su vida, no sé qué es lo que puede haberla atormentado, pero te pido que lo bendigas, donde se encuentre, donde esté, Señor, que vos le bendigas y que lo ayudes. ¿Qué quiero decir con esto que les acabo de contar? ¿Qué es lo que les quiero contar? Que Dios nos habla casi siempre a través de detalles, a través de cosas que pasamos, que vemos, que podemos tener aún al lado, ¿sí? Y el Señor siempre nos va a dar detalles, detalles que a veces nos parecen insignificantes, detalles que hasta a veces nos van a parecer raros, aún a través de un enojo de alguien o a través de un, no sé, un desliz de alguien o una palabra áspera de alguien. También el Señor está hablando en nuestras vidas. Y nosotros podemos decir: no, si el Señor siempre habla cosas bonitas. Sí, el Señor habla cosas bonitas, pero a veces necesitan, sí, también decirnos las cosas de otra manera. Entonces, en la Biblia, lo que acabamos de leer en Primera de Reyes, vemos que este profeta, un gran profeta de Dios, Elías, ¿sí? Cosas poderosas había hecho el Señor a través de la vida de Elías. Y ahora lo vemos que Elías estaba huyendo, había en él un sentimiento que había albergado de temor, de miedo, y estaba huyendo al desierto. Y en esa huida al desierto estaba teniendo miedo por su vida, estaba temiendo por su vida. Y Dios se le manifestó una vez más a Elías con su gran poder. Y dice que hubo un terremoto y que hubo fuego y que hubo un viento, ¿sí? Que hubo un silbo apacible. Y fue a través de ese susurro, de ese viento, de ese silbo apacible que dice que escuchó Elías, que el corazón de este varón, atormentado, con dolor, con miedo, paralizado, huyendo en medio del desierto, el Señor tocó el corazón de Elías y pudo hablar con él. Pudo hablar con él en ese momento. Y Elías pudo ser sensible a lo que estaba pasando. No era simplemente que ese terremoto apareció de la nada, no era que ese fuego apareció y se desapareció, no era que de repente en medio del desierto, sí, en el desierto corre viento, bastante, se forman unas tormentas de arena impresionantes, pero no era el viento que estaba acostumbrado a ver siempre o que tenía noción, sino que dice que fue un silbo apacible. Fue algo que le hizo volver en sí, que le hizo pensar: ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué mi dolor? ¿Por qué mi pérdida? ¿Por qué mi problema? ¿Por qué mi circunstancia me tiene así acá, en el desierto? En medio de todas esas circunstancias, aún huyendo de Dios, aún huyendo de las circunstancias, aún huyendo de nosotros mismos, porque a veces huimos hasta de nosotros.
Cuando nos dejamos estar, cuando nos abandonamos, cuando dejamos nuestros sueños tirados o los escondemos en un cajón y nos olvidamos, aún huyendo de nosotros mismos, el Señor viene y nos susurra al oído. Así como con Elías. Y tiene que venir el Señor para decirnos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces ahí? ¿Por qué estás ahí adentro de esa cueva? ¿Por qué te encerraste ahí? ¿Por qué estás pasando el desierto solo o sola, en mi caso? ¿Por qué? ¿Qué haces ahí? Mire, en el versículo 13, en la última parte, cuando dice, ¿qué haces aquí, Elías? Ponga su nombre. ¿Qué haces aquí? Y ponga su nombre. Siempre vamos a estar pasando distintas circunstancias, siempre vamos a atravesar cosas, siempre vamos a estar batallados, luchados, sí, pero en medio de eso debemos recordar que Dios está hablándonos permanentemente está allí con ese susurro, con ese silbido que viene a nuestros oídos. ¿Y sabe por qué el Señor nos susurra al oído? Porque es un Padre amoroso, ¿sí? Es un Padre bueno, que nos entiende, que conoce nuestras debilidades, pero dice que el Señor nos susurra al oído, porque lo que muchas veces merecemos es que nos hablen los gritos. Pero no lo va a hacer el Señor. Él no nos va a hablar a los gritos o ásperamente, sino que Él nos va, aún cuando nos corrige en amor, ¿sí? Pero viene con ese susurro a nuestras vidas, viene a decirnos, ¿qué haces ahí? ¿Por qué estás ahí? ¿Qué estás haciendo? Cuando ese susurro viene de Dios, va a ser un bálsamo a nuestras vidas, va a ser un torrente de paz, va a ser un agua que sacia, va a ser algo que nos fortalece, que nos levanta. Aún cuando el Señor esté diciendo, no, te fuiste por ese camino, yo no te dije que eras por ahí, volvé para acá. Aún ahí el Señor va a ser un bálsamo con sus palabras para nuestras vidas. Entonces la pregunta es, la que nos debemos hacer en este primer detalle para poder entender el susurro de Dios, para poder entender la voz de Dios, es, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿Estoy escuchando la voz de Dios o estoy escuchando otras voces? ¿Estoy escuchando la voz de Dios o estoy escuchando el susurro del enemigo? ¿Qué está susurrando Dios? ¿Qué nos está susurrando Dios a nuestras vidas? ¿Qué es lo que nos está diciendo en lo profundo de nuestros corazones? El segundo detalle para poder entender el susurro de Dios, para poder entender la voz de Dios, lo vamos a ver en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 14, ¿sí? Y dice de esta manera la palabra del Señor: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿sí? Entonces decimos, ¿qué tendrá que ver esto con el susurro de Dios? Que para poder discernir o entender la voz de Dios, debemos conocerlo para entender lo que dice. Debemos conocer a Dios, conocer su voz, saber cómo Él habla, cómo Él trabaja, cómo Él ha llegado a nuestras vidas. Por eso dice Hebreos que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el entendimiento del bien y del mal. Y una de las características más importantes que obtenemos mientras vamos creciendo y madurando en el Señor es el discernimiento.
es tener discernimiento, es tener entendimiento, ¿sí? Eso es lo que, una de las características de un cristiano que crece y que está madurando en las cosas de Dios, es que comienza a tener discernimiento, comienza a tener más noción y entender mejor, ¿sí?, el camino del Señor, entender mejor lo bueno y lo malo. Y ya no se deja arrastrar como ola y es llevado por el viento, como dice la palabra, sino que ya puede entender cuándo algo viene de Dios y cuándo no viene de parte del Señor. ¿Sí? Entonces, como les dije, Dios nos va a hablar de muchas maneras diferentes. Dios va a dar detalles, pero lo que Él nos dice en muchas ocasiones es que no mezclemos nuestros propios pensamientos con lo que Él quiere decirnos. Porque ¿se acuerdan que le venía diciendo en el otro mensaje de que muchas veces agarramos la palabra y queremos hacerla que diga lo que nosotros queremos escuchar? Y no dejamos que sea Dios el que nos está hablando, el que nos esté mostrando. Entonces, muchas veces, en muchas ocasiones vamos a mezclar lo que Dios dice, esa voz, ese susurro, lo vamos a mezclar con nuestros propios pensamientos. También podemos llegar a caer, ¿sí?, en mezclar esto con las mentiras que el enemigo trae, con las mentiras que el enemigo dice. Pero ojo, ¿sí? No, el enemigo no son las personas, el enemigo estoy hablando de Satanás. ¿Sí? Muchas veces va a venir a poner en nuestras mentes ideas, va a venir a hacernos ver lo que no es, va a empezar a mostrarnos cosas o a decirnos cosas que no tienen nada que ver con Dios. ¿Se acuerdan en el Edén? ¿Qué es lo que primero que hizo? Vino a traer duda. ¿Sobre quién? Trajo dudas sobre la mujer, trajo dudas sobre Eva. La vio sola, ¿sí?, en medio del desierto, como Elías, que en realidad ella estaba en un jardín, pero la vio sola en el desierto espiritual que estaba teniendo en ese momento, y entonces le dijo, ¿con qué Dios? Dios. ¿Dónde está tu Dios? ¿Ha escuchado eso? Ojo que el enemigo puede venir a mezclarse con nuestros pensamientos, ¿sí?, con las voces que escuchamos que nada tienen que ver con Dios, y todo encima se hace una mezcla, se hace como un licuado. ¿Bien? Cuando alguien licúa algo ya no se sabe qué hay en ese licuado, porque está todo mezclado. Entonces, si está todo mezclado, ya se pierde la esencia. Si hago un licuado, si hago un licuado de bananas, yo tengo bananas y leche, ¿cierto? Y un poco de azúcar, si es que le ponemos. Entonces, mientras los ingredientes están intactos, tienen su propia esencia. Sabemos que esto es banana, sabemos que esto es leche, pero cuando mezclamos todo y encima lo licuamos, ¿sí?, ya no sabemos qué es qué. Pasó a ser todo una sola cosa. Y a veces nuestros pensamientos se mezclan con los pensamientos que nos trae el enemigo, y entonces nuestra mente comienza a hacer un licuado de cosas. Y por más que el Señor esté susurrando, y por más que el Señor esté mostrando, y por más que las promesas del Señor estén como eco dentro de nosotros, hay algo que nos está impidiendo diferenciar, hay algo que nos está impidiendo saber qué viene realmente de Dios y qué no. ¿Qué es lo que realmente Dios nos está diciendo y qué es lo que viene de parte del enemigo? O aún de parte de hombre, porque también hay pensamientos de hombre. ¿Sí? Entonces la respuesta para poder entender la voz de Dios, para poder entender si realmente lo que estoy escuchando es el susurro de Dios, nos lo trae, ¿sabe qué cosa? Algo muy simple, la experiencia. Y ojo, no es la experiencia de cristiano de, yo voy a la iglesia desde los 15 años. No tiene que ver con cuántos años usted tiene, ¿sí?, yendo a la iglesia o de que recibió a Cristo. No tiene que ver con esa experiencia.
tiene que ver con cómo fue creciendo en Dios. Por eso leíamos recién en Hebreos que dice que el alimento sólido, que es la palabra de Dios, el alimento sólido, ¿sí? Ahora es para aquellos que están, dice, a ver, no me quiero equivocar, que alcanzaron madurez, los que tienen los sentidos ejercitados. ¿Cómo ejercito los sentidos espirituales? Teniendo intimidad con Dios. ¿Cómo ejercito el discernimiento espiritual? ¿Cómo lo adquiero? Teniendo comunión con Dios. Recién cantábamos, tu espíritu se une con el mío. Somos solo tú y yo, nadie más. En ese ejercicio que hago todos los días, de leer su palabra, meditar en ella, orar con el Señor, permanecer en silencio delante de Dios para que me hable, para que me cuente, para que me diga lo que quiera hacer conmigo ese día, eso es el resultado de la experiencia de pasar tiempo con Dios. Eso me da el crecimiento y eso me va a llevar a la madurez, a ya no encarar las cosas, ¿sí?, como las encaraba antes, sino ahora tener madurez, ser adulto en el Señor. ¿Sí? Por algo Pablo dice, antes pensaba como niño, hablaba como niño, hacía cosas como niño, pero hoy, ¿sí?, hoy que ya tengo experiencia con el Señor, que ya le conozco, ¿sí?, que ya cada día voy aprendiendo más de Él, ahora lo veo de otra manera. Ahora puedo encarar la vida de otra manera. Por ejemplo, en esto de la madurez, del crecimiento, de tener la experiencia, nos resulta, por ejemplo, más fácil discernir si algo viene de Dios que hace, no sé, 10, 20 años atrás o hace 5 minutos atrás. ¿Sí? Cuando nosotros lo conocemos a Dios en todo tiempo, vamos a ir aprendiendo más, porque vamos a ir dependiendo de lo que Él nos diga y no lo que nosotros creemos bueno. Porque vamos aprendiendo que su voluntad es mejor que la nuestra. Porque vamos aprendiendo que su voz es mucho mejor que la nuestra y que todas las voces que existen en el mundo y aún la voz del enemigo no tienen nada de provecho, nada en comparación con la voz de Dios, con la voz del soberano, con la voz del Rey, con el que creó todo lo que vemos y aún nuestra propia vida. Entonces, si nosotros vamos entendiendo eso y vamos dependiendo de Dios, vamos a ir aprendiendo más a conocer la voz de Dios. Vamos a ir aprendiendo más en la práctica con el Señor, ahí en esa intimidad, de permanecer en esos silencios delante de Dios. Vamos a poder discernir, entender, conocer que Dios es el que está hablando. Y que no soy yo, y que no son las voces de los demás, que es Dios el que me está hablando. Personalmente sigo aprendiendo, porque el camino del Señor es un aprendizaje continuo, sigo aprendiendo a reconocer la voz de Dios. Sigo aprendiendo a ver qué siento cuando le escucho hablar a Dios. Porque en eso también, ¿sí? A ver, recuerde cuando estuvo enamorado o enamorada. Recuerde ese momento. ¿Sí? Usted podía escuchar hablar a un montón de personas, pero cuando escuchaba la voz de su amado, de su amada, era como que piel de gallina. No sé, a mí me pasaba, me pasa, porque no voy a hablar en pasado. ¿Sí? Pero era como, cuando escucha, hace mucho no ve, no sé, a alguien que quiere muchísimo, y le escucha hablar, ay, es como que siente cosas, ¿no? Es inexplicable, o sea, yo le digo piel de gallina, pero es como que siente cosas ahí que no puede darlo con palabras, pero lo siente, sabe que viene de Dios.
sabe que esa voz, eso que escuchó hablar, viene de Dios. Y cuando usted y yo aprendemos a reconocer la voz de Dios y aprendemos a cómo sentimos esa voz de papá hablándonos, vamos a saber también qué tipo de cosas están produciendo en mí. Cuando algo viene de parte de Dios, siempre en mí va a producir paz, va a producir corrección, va a producir bondad, va a producir mansedumbre, va a producir templanza, va a producir justicia, va a producir un montón de cosas que tienen que ver con el fruto del Espíritu Santo. Pero si la voz no viene de Dios, si lo que esos susurros, esos pensamientos que dan vueltas por mi mente, no vienen de Dios, va a ser totalmente lo contrario. Lo contrario al amor, ¿qué es? Odio. Lo contrario a la paz, ¿qué es? Un montón de cosas. Violencia en primera parte. Lo contrario a justicia, injusticia. Todo lo que no viene de Dios es todo lo contrario. Muchos de nosotros, con el paso del tiempo, hemos podido comprobar qué tipo de sensaciones, qué tipo de cosas vienen ligados a lo que dice el enemigo y qué cosas vienen ligadas a Dios. ¿Sí? Cuando está Dios hablando en nuestras vidas, no va a existir miedo, no va a haber inseguridades. Pero cuando está hablando el enemigo, la pienso 2 veces, ¿o no? Para hacer algo, para decir algo, hasta para cruzar la calle, me siento inseguro. Pero cuando algo viene de Dios, voy a tener la convicción, ¿sí?, que trae la fe, de confiar en que es Dios el que me está hablando. Leamos entonces nuevamente lo que dice Hebreos 5:14. Y dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Se los doy en otra traducción. Dice, han ejercitado su facultad, su habilidad de percepción espiritual. Pueden percibir lo divino, pueden percibir lo sobrenatural. Un hijo de Dios tiene que percibir lo sobrenatural, tiene que percibir el susurro de Dios, tiene que darse cuenta que lo que está escuchando, lo que está pensando, lo que está albergando en su corazón viene o no de Dios. Tiene que darse cuenta. Un hijo de Dios que ha crecido, que ha madurado, que se ha alimentado sólidamente con la palabra del Señor cada día, tiene que saber que lo que está pasando aún en su vida, si es permitido por Dios o si es el enemigo obrando. Entonces, si sabemos que todo lo que viene del Señor es bueno, si sabemos que su alimento es sólido y es bueno para nuestras vidas, tenemos que darnos cuenta que todo lo que viene de Dios siempre es para crecimiento, siempre es para madurez, siempre es para llevarnos a otro nivel. Cuando Él nos habla es para sacarnos del desierto donde se había metido Elías, para llevarnos a un lugar de delicados pastos, donde va a confortar nuestras almas, donde nos va a dar el sustento. Cuando Dios habla en nuestras vidas, nos va a ejercitar en el discernimiento, en el entendimiento, va a aclararnos cosas, va a mostrarnos cosas, dice Jeremías, cosas grandes, secretos, sobrenaturales de su reino, cosas que tenía programadas ya de antes de nacer para nosotros, cosas, planes que a medida que el enemigo fue susurrando a nuestros oídos, nos fueron desviando del camino de Dios, o nos dejaron paralizados en el desierto o en la cueva. Cuando nosotros podemos entender el susurro de Dios,
Lo vamos a ir haciendo, pero a medida que tengamos experiencia con Él, a medida que pasemos tiempo con Él. Y pasar tiempo con Dios es como le decía la otra vez, no es hablar con Dios a la mañana, todo un monólogo, hablo yo, le pido todo lo que le tengo que pedir y después chao, listo. Y a los 5 minutos ya me olvidé de que había estado con el Señor. Entonces ya me olvido de todo eso, sino que todo, como cristianos, todo el camino del Señor es un proceso. Es un proceso de aprendizaje que lleva tiempo, que lleva dedicación, que tiene que tener de parte de nuestra toda la disposición, que debemos preocuparnos por pasar tiempo en su presencia, que debemos preocuparnos porque a dónde estamos llevando al Señor, porque si Él mora dentro de nosotros, ¿dónde lo estoy llevando? ¿Qué le estoy mostrando? ¿Cómo lo estoy haciendo actuar al Señor? Recuerda que somos templo del Señor. Entonces, ¿cómo estamos hablando a los demás? ¿Cómo estamos comportándonos? ¿Cuáles son los pensamientos que estamos albergando en nuestra mente? Todo es un proceso en el camino del Señor. No debemos preocuparnos si todavía, ¿sí?, en alguna medida, necesitamos tener más claridad en ciertas cosas. Está bueno. Y está bueno ser honesto delante del Señor y decir, mira Señor, hasta hoy no entendí nada, pero de ahora en más quiero empezar de cero. Quiero empezar de cero y poder entender, Señor, tus caminos y poder entender qué es lo que me decís y poder entender cómo lo tengo que aplicar, porque hasta hoy lo único que he hecho es meter la pata, Señor. Pero ya está. Ya no quiero seguir igual, quiero seguir adelante. Lo más importante para poder entender, para poder conocer el susurro de Dios, es tener un corazón humilde. Un corazón humilde y enseñable, que quiera dejarse enseñar, que quiera dejarse guiar. Un corazón que deje todo lo que sabe de lado para decir delante del Señor, sé que no sé nada, Señor, y sé que no soy nada si vos no estás conmigo. Pero que podamos tener un corazón así, un corazón humilde significa un corazón sincero, un corazón que se derrama delante de Dios tal cual es, sin ninguna máscara, sin ningún nada, así como Dios nos ve. Un corazón así, un corazón que es humilde, que es enseñable, siempre va a querer buscar, escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. Aún en medio de estos tiempos que vivimos, aún en medio de nuestras circunstancias, aún en medio de todos nuestros desiertos, Dios sigue susurrando a nuestras vidas. Dios sigue hablándonos. Amén. Amén. Cierre sus ojos por un momento, vamos a reflexionar. Así que en esta tarde yo le animo a que aparte ahora, en este momento, que aparte todo de su mente, de su corazón, olvídese de quién está a su lado, quién está delante, quién está detrás, y comience a escuchar el susurro apacible de Dios. Comience a escuchar cómo Dios en esta tarde quiere hablarle, porque desea tocar su vida, desea renovarle en este tiempo, desea darle fuerza.